Capítulo 1. Orígenes. En la ciudad de Chillán, en el corazón de Chile, el 20 de agosto de 1778. Nació un niño que estaba destinado a cambiar el curso de la historia de su país. Su nombre era Bernardo O'Higgins, hijo ilegítimo del irlandés Ambrosio O'Higgins, que más tarde se convertiría en el gobernador de Chile y virrey del Perú, y de Isabel Riquelme, una dama de la alta sociedad chilena. Bernardo creció en un mundo dividido entre la colonia y la metrópoli, entre la lealtad al rey y el anhelo de libertad. A pesar de su nacimiento ilegítimo, Ambrosio reconoció a Bernardo como su hijo, y se aseguró de que recibiera una educación adecuada. En su infancia en Chile, Bernardo fue educado por tutores privados, quienes le inculcaron una sólida base en las humanidades y las ciencias. Pero fue la influencia de su padre, un hombre de gran visión y ambición, lo que más marcó a Bernardo en sus primeros años. Ambrosio, a pesar de su lealtad a la corona española, era un reformista que creía en la modernización y el progreso, y transmitió estas ideas a su hijo. Cuando Bernardo tenía 15 años, su padre lo envió a Europa para continuar su educación. Allí, en la bulliciosa ciudad de Londres, Bernardo fue expuesto a las ideas de la Ilustración, que estaban transformando el pensamiento europeo. Estudió en el Colegio de Nobles de Richmond, donde su currículo incluía matemáticas, astronomía, navegación, idiomas y filosofía. Pero fue su contacto con círculos liberales y revolucionarios de Londres lo que más influyó en él. Conoció a Francisco de Miranda, un precursor de la independencia de América Latina, y se empapó de las ideas de libertad y autogobierno que estaban en el aire. Después de 5 años en Europa, Bernardo regresó a Chile en 1802, transformado por su educación y sus experiencias. Llevaba consigo las ideas de la Ilustración y un creciente deseo de ver a su país libre del dominio español. Aunque aún no lo sabía, estaba destinado a convertirse en uno de los grandes líderes de la lucha por la independencia de Chile. Capítulo 2. Influencias tempranas. A su regreso a Chile, Bernardo O'Higgins se encontró con un país en plena efervescencia. Las ideas de la Ilustración, que había absorbido en Europa, estaban comenzando a calar en la sociedad chilena. Los criollos, descendientes de europeos nacidos en América, estaban cada vez más insatisfechos con el dominio español y ansiaban un mayor control sobre sus propios asuntos. Aunque todavía no se hablaba abiertamente de independencia, el aire estaba cargado de un descontento latente. Fue en este contexto que O'Higgins comenzó a forjar su camino hacia la independencia. Su padre, Ambrosio, había fallecido mientras él estaba en Europa, dejándole una considerable herencia que incluía una vasta hacienda en las canteras. Allí, O'Higgins se convirtió en un hacendado respetado. Pero también comenzó a experimentar de primera mano las injusticias del sistema colonial. Vio cómo los peones indígenas eran explotados y cómo los criollos, como él, eran tratados como ciudadanos de segunda clase por los funcionarios españoles. Aunque O'Higgins era un miembro de la élite criolla, no se contentó con aceptar el status quo. Influenciado por las ideas de igualdad y libertad que había aprendido en Europa, comenzó a soñar con un Chile donde todos los hombres fueran tratados con justicia, independientemente de su origen. Fue durante este periodo que O'Higgins conoció a 2 hombres que tendrían una influencia significativa en su pensamiento político. El primero fue Juan Martínez de Rosas, un abogado y político criollo que se convirtió en uno de los primeros defensores de la independencia. Rosas introdujo a O'Higgins en los círculos políticos de Santiago y le inculcó la idea de que la independencia era no solo deseable, sino posible.
El segundo fue José Miguel Carrera, un joven y carismático militar, que se convertiría en uno de los líderes de la lucha por la independencia. Aunque O'Higgins y Carrera a menudo chocarían en el futuro, la audacia y el compromiso de Carrera con la causa independentista dejaron una profunda impresión en O'Higgins. Estas influencias, combinadas con su propia experiencia y sus ideales ilustrados, llevaron a O'Higgins a la conclusión de que la independencia era el único camino a seguir. A medida que Chile se acercaba a la revolución, O'Higgins se preparaba para desempeñar un papel crucial en la lucha por la libertad. Capítulo 3. Regreso a Chile. Después de su educación en Europa, Bernardo O'Higgins regresó a Chile en 1802, un hombre cambiado. Ya no era el joven despreocupado que había dejado su tierra natal. Ahora, estaba imbuido de las ideas de la Ilustración, lleno de ambición y con un creciente deseo de ver a su país liberado del yugo español. A su regreso, O'Higgins se estableció en la hacienda familiar en Las Canteras. Aunque su vida podría haber seguido el camino tranquilo de un hacendado, las semillas de la rebelión ya habían sido sembradas en su corazón. Observó con creciente frustración cómo los funcionarios españoles trataban a los criollos con desdén, y cómo los indígenas eran explotados en su propia tierra. Estas injusticias, junto con las ideas de libertad y autogobierno que había absorbido en Europa, alimentaron su deseo de cambio. En los años siguientes, O'Higgins se convirtió en una figura cada vez más prominente en el movimiento independentista chileno. Aunque inicialmente trabajó en las sombras, apoyando a los rebeldes con fondos y recursos, pronto se encontró en el centro de la lucha por la independencia. En 1810, cuando se formó la primera Junta Nacional de Gobierno en Chile, O'Higgins fue elegido como uno de sus miembros. Aunque la Junta se formó inicialmente con la intención de gobernar en nombre del rey de España, que había sido depuesto por Napoleón, pronto se convirtió en un vehículo para la independencia. O'Higgins demostró ser un líder capaz y apasionado. Aunque era conocido por su temperamento fuerte y su impaciencia con aquellos que no compartían su visión, también era profundamente respetado por su valentía y su compromiso con la causa de la independencia. A medida que la lucha por la independencia se intensificaba, O'Higgins se encontró cada vez más en el centro de la acción. Su papel en la Junta, y más tarde como comandante en el ejército rebelde, lo colocó en la vanguardia del movimiento independentista. Aunque los desafíos eran enormes, O'Higgins estaba decidido a ver a su país libre, sin importar el costo. Capítulo 4. El camino hacia la guerra. La década de 1810 fue un periodo de creciente tensión en Chile. Aunque la primera Junta Nacional de Gobierno había sido formada con la intención de gobernar en nombre del rey de España, la idea de la independencia estaba ganando terreno. Bernardo O'Higgins, con su pasión por la libertad y su creciente influencia, se encontraba en el centro de estos cambios tumultuosos. En 1811, O'Higgins fue elegido para el Congreso Nacional, donde se convirtió en una voz fuerte a favor de la independencia. Sin embargo, el camino hacia la independencia estaba lejos de ser suave. El Congreso estaba dividido entre aquellos que, como O'Higgins, buscaban la independencia total, y aquellos que preferían mantener algún tipo de vínculo con España. Estas tensiones finalmente llevaron a un golpe de Estado por parte de José Miguel Carrera, quien disolvió el Congreso y asumió el control del gobierno. A pesar de este revés, O'Higgins no se desanimó. Continuó abogando por la independencia y trabajando para reunir apoyo para la causa. Su oportunidad llegó en 1813, cuando las fuerzas realistas, leales al rey de España,
Lanzaron una ofensiva para retomar el control de Chile. O'Higgins fue nombrado comandante del ejército rebelde y se le encomendó la tarea de defender la ciudad de Santiago. Aunque O'Higgins no tenía experiencia militar formal, demostró ser un líder capaz y valiente. Dirigió a sus tropas en varias batallas clave, incluyendo la batalla de El Roble y la batalla de Rancagua. Aunque estas batallas resultaron en derrotas para los rebeldes, O'Higgins ganó respeto por su valentía y su determinación inquebrantable. La Guerra de Independencia de Chile había comenzado oficialmente, y O'Higgins estaba en el centro de la acción. Aunque los desafíos eran enormes, estaba decidido a luchar por la libertad de su país, sin importar el costo. Su papel en la guerra y su liderazgo en los años que siguieron lo consolidarían como uno de los padres fundadores de la nación chilena. Capítulo 5. El líder militar. A pesar de las derrotas iniciales en la Guerra de Independencia de Chile, Bernardo O'Higgins nunca perdió la esperanza. Su determinación inquebrantable y su creencia en la causa de la independencia lo mantuvieron en pie, incluso en los momentos más oscuros. Y cuando se le presentó la oportunidad de liderar el ejército de los Andes, la aprovechó con ambas manos. El ejército de los Andes fue una fuerza militar formada por el general argentino José de San Martín, con el objetivo de liberar a Chile y Perú del dominio español. O'Higgins, con su experiencia militar y su pasión por la independencia, fue una elección natural para liderar el contingente chileno del ejército. Bajo el liderazgo conjunto de San Martín y O'Higgins, el ejército de los Andes comenzó a prepararse para la ardua tarea de cruzar la cordillera de los Andes. Una hazaña que muchos consideraban imposible. Pero O'Higgins, siempre el optimista, creía que podían hacerlo. Pasó meses entrenando a sus hombres, asegurándose de que estuvieran preparados, tanto física como mentalmente, para los desafíos que les esperaban. Finalmente, en enero de 1817, el ejército de los Andes comenzó su épica travesía. A pesar de las duras condiciones y las bajas temperaturas, lograron cruzar la cordillera y llegar a Chile. Allí, se enfrentaron a las fuerzas realistas en la batalla de Chacabuco. Una confrontación crucial que resultó en una victoria decisiva para los rebeldes. La victoria en Chacabuco fue un punto de inflexión en la Guerra de Independencia. No solo demostró que los rebeldes podían vencer a las fuerzas realistas, sino que también elevó la moral de los chilenos y reforzó su creencia en la posibilidad de la independencia. O'Higgins, el líder militar, había demostrado su valía. Pero su mayor desafío aún estaba por venir. Como líder de una nación recién independizada, tendría que navegar por las turbulentas aguas de la política y la gobernanza, mientras luchaba por mantener unida a su amada patria. Capítulo 6. La independencia de Chile. La victoria de Chacabuco marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Chile. Con las fuerzas realistas en retirada, el camino hacia la independencia estaba finalmente abierto. Pero aún quedaba mucho por hacer, y Bernardo O'Higgins estaba listo para asumir el desafío. En febrero de 1817, poco después de la victoria en Chacabuco, O'Higgins fue nombrado director supremo, convirtiéndose efectivamente en el líder de la nación. Aunque todavía había luchas por venir, la independencia de Chile era ahora una realidad palpable. O'Higgins y sus compañeros patriotas no perdieron tiempo. En abril de 1818, proclamaron oficialmente la independencia de Chile. Fue un momento de júbilo y celebración, pero también de reflexión. La lucha por la independencia había sido dura, y muchos habían dado sus vidas por la causa. Ahora, la tarea de construir una nueva nación comenzaba.
Como director supremo, O'Higgins jugó un papel crucial en la formación de la nueva nación. Trabajó incansablemente para establecer un gobierno estable, promulgar leyes y reformas, y mantener la unidad en un país que todavía estaba marcado por las divisiones de la guerra. También se esforzó por mejorar la vida de los ciudadanos comunes, promoviendo la educación, la agricultura y el comercio. Pero el camino hacia la estabilidad y la prosperidad no fue fácil. O'Higgins tuvo que enfrentarse a numerosos desafíos. Desde la resistencia de los realistas hasta las disputas internas entre los patriotas. A pesar de todo, nunca perdió de vista su visión de un Chile libre e independiente. La independencia de Chile fue el logro de toda una vida para O'Higgins. Aunque su tiempo como líder de la nación estuvo lleno de desafíos. Su contribución a la independencia y la formación de Chile no puede ser subestimada. Su legado perdura hasta el día de hoy, en la nación libre y soberana que ayudó a crear. Capítulo 7. O'Higgins como director supremo. Con la independencia de Chile proclamada, Bernardo O'Higgins asumió el cargo de director supremo. Una posición de poder y responsabilidad sin precedentes. Su visión para la nueva nación era clara, un Chile unido, próspero y justo. Pero la tarea de convertir esa visión en realidad sería una de las más desafiantes de su vida. O'Higgins asumió el cargo en un momento de gran incertidumbre. Aunque la guerra de independencia había terminado, las heridas de la lucha aún estaban frescas. El país estaba dividido, la economía estaba en ruinas y la amenaza de un resurgimiento realista siempre estaba presente. A pesar de estos desafíos, O'Higgins se puso a trabajar con determinación. Su primer acto como director supremo fue establecer un gobierno centralizado. Una medida que buscaba unificar el país y fortalecer su capacidad para resistir cualquier intento de reconquista. Luego, se centró en la reforma. Implementó una serie de cambios destinados a modernizar el país y mejorar la vida de sus ciudadanos. Estableció la Escuela Militar Bernardo O'Higgins, la primera institución de su tipo en Chile, para profesionalizar el ejército. Fundó la Biblioteca Nacional y la Universidad de Chile, fomentando la educación y la cultura. También promovió la agricultura y el comercio, buscando diversificar la economía y reducir la dependencia de la minería. Pero quizás la reforma más notable de O'Higgins fue la abolición de la nobleza y sus títulos. Esta medida, que buscaba crear una sociedad más igualitaria, fue un golpe directo a la vieja estructura de clases coloniales. El tiempo de O'Higgins como director supremo no estuvo exento de controversia. Sus reformas, aunque necesarias, no siempre fueron populares. Su estilo de gobierno, a menudo visto como autoritario, también generó críticas. Pero a través de todo, O'Higgins permaneció inquebrantable en su compromiso con la causa de la independencia y la construcción de una nueva nación. El legado de O'Higgins como director supremo es complejo. Pero no cabe duda de que su liderazgo y sus reformas jugaron un papel crucial en la formación del Chile moderno. Capítulo 8. Desafíos y controversias. El mandato de O'Higgins como director supremo de Chile estuvo marcado por desafíos y controversias. Aunque su visión para la nueva nación era clara, la implementación de sus reformas y la gestión de las tensiones políticas resultaron ser tareas enormemente difíciles. Uno de los primeros desafíos que enfrentó O'Higgins fue la resistencia a sus reformas. Aunque sus medidas para modernizar el país y mejorar la vida de sus ciudadanos eran necesarias, no siempre fueron populares. La abolición de la nobleza y los títulos de nobleza, por ejemplo, fue vista por algunos como un ataque a la tradición y el orden social. Sus esfuerzos por centralizar el gobierno también encontraron resistencia, especialmente en las regiones que valoraban su autonomía.
Otro desafío importante fue la amenaza constante de un resurgimiento realista. Aunque la independencia de Chile había sido proclamada, las fuerzas leales a España aún representaban una amenaza. O'Higgins tuvo que mantener un ejército fuerte y estar alerta ante la posibilidad de un ataque. Pero quizás el desafío más difícil para O'Higgins fue la gestión de las tensiones políticas dentro del propio movimiento independentista. Aunque todos compartían el objetivo de la independencia, había desacuerdos sobre cómo lograrlo y qué tipo de nación debería ser Chile. O'Higgins se encontró en conflicto con otros líderes, incluyendo a José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez, que tenían visiones diferentes para el país. Estos conflictos finalmente llevaron a la caída de O'Higgins. En 1823, después de años de lucha política y descontento popular, se vio obligado a abdicar. Aunque su tiempo como líder de Chile había terminado, su impacto en la nación perduraría. La era de O'Higgins como director supremo fue una de las más tumultuosas y controvertidas de la historia de Chile. Pero a través de todos los desafíos y controversias, su compromiso con la causa de la independencia y la construcción de una nueva nación nunca flaqueó. Su legado, aunque complejo, es indiscutiblemente fundamental para la Chile que conocemos hoy. Capítulo 9. El final de su gobierno. El final del gobierno de Bernardo O'Higgins fue tan tumultuoso como su inicio. A pesar de sus logros y su dedicación a la causa de la independencia, se encontró cada vez más aislado y bajo presión, tanto de sus aliados como de sus oponentes. Las tensiones políticas dentro del movimiento independentista, que habían estado burbujeando bajo la superficie durante años, finalmente estallaron. O'Higgins se encontró en el centro de una lucha de poder, con líderes como José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez desafiando su autoridad. Sus reformas, aunque necesarias, también habían generado resistencia, y su estilo de gobierno, a menudo visto como autoritario, había alienado a muchos. A esto se sumó la presión de la continua amenaza realista. Aunque la independencia de Chile había sido proclamada, las fuerzas leales a España no habían renunciado a su intento de retomar el control del país. O'Higgins tuvo que mantener un ejército fuerte y estar siempre alerta ante la posibilidad de un ataque, lo que agotó los recursos del país y exacerbó el descontento popular. En 1823, después de años de lucha política y descontento popular, O'Higgins se vio obligado a abdicar. Fue un final amargo para un hombre que había dedicado su vida a la causa de la independencia. Pero incluso en su salida del poder, O'Higgins demostró la misma dignidad y dedicación a su país, que había marcado su tiempo como líder. En su carta de abdicación, O'Higgins escribió: "El país está libre de sus enemigos. Y si mi muerte contribuye a hacer cesar las disensiones entre los chilenos, yo bajaré tranquilo al sepulcro". Estas palabras reflejan la devoción de O'Higgins a su país y su deseo de ver a Chile unido y en paz. Aunque su tiempo en el poder había terminado, el impacto de O'Higgins en la historia de Chile perduraría. Su legado, aunque complejo, es fundamental para entender la lucha por la independencia de Chile y la formación de la nación. Capítulo 10. Exilio y últimos años. Tras su abdicación, Bernardo O'Higgins se embarcó en el último y más solitario capítulo de su vida, el exilio. Aunque su corazón siempre estaría en Chile, su patria, el destino lo llevó a Perú, donde pasaría sus últimos años. O'Higgins llegó a Perú en 1823. Recibido por un país que también había luchado por su independencia, y que respetaba su contribución a la causa. Se estableció en la ciudad de Lima, donde vivió una vida tranquila y modesta, lejos de la política y las luchas de poder que habían marcado sus últimos años en Chile.
Aunque estaba físicamente lejos de Chile, O'Higgins nunca dejó de preocuparse por su país. Siguió los acontecimientos en Chile con gran interés y siempre mantuvo la esperanza de regresar. Sin embargo, ese día nunca llegó. O'Higgins murió en Lima en 1842, lejos de su amada patria. A pesar de su exilio y su muerte en el extranjero, el legado de O'Higgins en la historia de Chile perdura como uno de los líderes de la lucha por la independencia. Su contribución a la formación de la nación chilena es indiscutible. Sus reformas, aunque a veces controvertidas, ayudaron a modernizar el país y a sentar las bases para el Chile moderno. O'Higgins es recordado como un líder apasionado y dedicado, un hombre que, a pesar de sus defectos y errores, nunca dejó de luchar por la libertad de su país. Su vida, marcada por la lucha, el sacrificio y el exilio, es un testimonio de su amor por Chile y su compromiso con la causa de la independencia. Hoy, la figura de O'Higgins se alza en monumentos y plazas en todo Chile. Un recordatorio constante de su contribución a la historia del país. Aunque su vida estuvo marcada por la controversia y el conflicto, su legado como uno de los padres fundadores de la nación chilena perdura. En las palabras de la historiadora chilena Isabel Allende, O'Higgins es una figura que, como la cordillera, se alza sobre el paisaje de nuestra historia, inmutable y majestuoso.